Hola jóvenes, esta semana vamos a tratar el tema 5, Austrias mayores y política exterior. En este primer vídeo vamos a ver la introducción y algo ya de la política exterior. Decir que durante el siglo XVI, los reinados de Carlos I y Felipe II, España desempeñará un papel preponderante en la política europea fundamentado en la vasta extensión de sus dominios. Estos dominios incluían posesiones en el continente americano y en un programa político basado en la defensa de la causa católica y en los intereses de la dinastía Habsburgo. Carlos V va a heredar un imperio formado por un heterogéneo conglomerado de territorios con intereses diversos unidos por la figura del soberano. Además de estos amplios territorios, consiguió el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que le facultaba a tutelar la cristiandad. Vamos a centrarnos un poco ahora para que entendáis mejor de dónde viene la herencia. Así, tenemos la corona de Aragón, la corona de Castilla, los estados hereditarios de los Habsburgo y el ducado de Borgoña. Por parte materna, su abuelo era Fernando de Aragón y su abuela Isabel de Castilla. Estos conquistan Granada, conquistan Navarra y su primera heredera sería Juana la Loca, la madre de Carlos. A esto hay que añadir que la corona de Castilla conquista o descubre América de la mano de Cristóbal Colón. Por otro lado, tenemos al padre de Carlos V, Felipe el Hermoso, que era nieto de Maximiliano I de Habsburgo y de María de Borgoña. Felipe muere joven y Juana, su esposa, queda incapacitada mentalmente para heredar el trono según sus padres. Así, a la muerte de Fernando de Aragón y de Juana y de Isabel, hereda. Por la parte materna sería soberano de los Países Bajos, rey de España, de Aragón, de Castilla y Navarra, rey de Nápoles, rey de Sicilia, archiduque soberano de Austria, rey de los romanos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su hijo Felipe será soberano de los Países Bajos, rey de Nápoles, rey de España y rey de Sicilia, pero el imperio Carlos I no se lo cede a su hijo porque era realmente un gran calentamiento de cabeza y un problema debido al protestantismo, se lo cede a su hermano Fernando I. ¿Qué hereda exactamente Carlos I? Si nos vamos aquí, tenemos la corona de Aragón, la corona de Castilla. Castilla además tenía una serie de posesiones, si os fijáis aquí, una serie de posesiones en el norte de África que se irán ampliando. De parte de Aragón hereda la Balear de Cerdeña, Nápoles y Sicilia. De su abuelo paterno es esta parte de Austria, que es el imperio, y de su abuela materna los Países Bajos. Pero bueno, volvamos de nuevo al tema. La división de la herencia de Carlos V tras su abdicación parecía ofrecer a su hijo Felipe II la oportunidad de liberarse de muchos conflictos y a liberar a España de la carga de la política imperial. Sin embargo, ni Felipe II ni sus sucesores se consideraron meramente reyes de España, sino que su objetivo fue mantener la integridad de los dominios de la Casa de Austria y su hegemonía en Europa amenazada en múltiples frentes y en especial por Francia, Inglaterra y el Imperio Romano. Como ya comentamos en clase, uno de los grandes problemas de esta época es que no se entendía el país o el imperio como una unidad, sino como un conjunto de herencias que pertenecían al emperador o al rey. Bueno,
Vayamos al desarrollo. La política exterior de Carlos I, 1516-1556. Carlos I se entroniza en España la dinastía austríaca de los Habsburgo, convirtiéndose en España en el eje de la política mundial. Hijo de Juana la Loca y de Felipe de Habsburgo, recibió una gran herencia territorial, como ya hemos comentado. Y lo voy a repetir porque esto es importante. Cuando desarrolléis el tema, es necesario que expliquéis muy bien de dónde vienen sus herencias, porque el resultado de su política exterior viene dado de sus posesiones en Europa. De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando recibe la herencia hispánica con las Canarias, las posesiones en Italia, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y la parte americana que se ampliará en este reinado por las conquistas de México hasta el sur del continente. De María de Borgoña, su abuela paterna, recibe los territorios de los Países Bajos y el Franco Condado. De Maximiliano de Austria, su abuelo paterno, las posesiones austríacas. Además, en 1519, Carlos es elegido emperador de Alemania sucediendo a su abuelo Maximiliano. Esta vasta herencia ha sido señalada por los historiadores como un grave obstáculo para la consolidación de España como un Estado moderno. Tanto Carlos I como su hijo, Felipe II, emplearon la política matrimonial como un arma política. Se apoyaron en los miembros de su familia para primar los intereses de la dinastía de los Habsburgo. Esta tendencia se acentuó con el nombramiento de Carlos como emperador alemán, pues convirtió a los reinos hispanos en una primicia más de los intereses de los Habsburgo en Europa. ¿Qué implica esto? Que el dinero que generaba el país y que Castilla, Aragón, América, en vez de ir en la mejora de nuestro territorio, se iba a ir en guerras generalmente religiosas que no llevaban a ningún sitio, simplemente a la ruina del país. La gran extensión de los dominios de Carlos I aseguró su posición hegemónica en la política europea del momento, pero también presentaba ciertos inconvenientes. Por un lado, la vulnerabilidad asociada a la gran dispersión de los territorios que podían ser atacados por diversos frentes. La dificultad de gobierno por la existencia de leyes e instituciones propias de cada reino. Repito, no hay una unidad de país, es una serie de herencias. Por lo tanto, cada zona tiene sus leyes, tiene sus costumbres, tiene su idioma, y eso, en un mundo donde viajar era relativamente complicado, donde las comunicaciones eran lentas y dificultuosas, hacían inviable que durara mucho tiempo. Y aún así, el imperio se conservó durante 2 siglos. Carlos V entendió que el imperio español tenía una gran misión histórica que cumplir: el mantenimiento de la monarquía cristiana y universal, cuya jerarquía espiritual ostentaba el Papa, y él, el jefe político frente a la amenaza de los príncipes protestantes, de los turcos y de las apetencias de Francia. Esta concepción universalista, que no compartían otros reyes europeos, hizo que el emperador se viera envuelto en continuas guerras. La prioridad de Carlos primero dio a su título de emperador sobre... La prioridad que Carlos dio a su título de emperador sobre el de rey de España fue la causa de los continuos conflictos que ocasionaron enormes gastos militares que afectaron gravemente la economía de los estados peninsulares. Estos conflictos los veremos en el siguiente vídeo.